Buenas noches con todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me confirman si estamos visualizando y si el audio está claro. Sí, Doc. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio, ¿no? Habíamos ya conversado acerca de hipocalemia en nuestra clase anterior y el día de hoy vamos a hablar acerca de la hipercalemia. Muy bien. Hipercalemia. Partamos de los valores normales de potasio que habíamos establecido, que se encuentran entre 3.5 y 5 mil equivalentes, ¿no? Por litro. Hablamos, hablamos entonces de una hipercalemia cuando tenemos un valor de potasio que es superior a 5.000 equivalentes. Al igual que el resto de trastornos de los electrolitos, resulta que también lo podemos clasificar a esta hipercalemia en leve, moderada y severa. Aquí ustedes van a encontrar ciertas, digamos, valores de referencia, eh, dependiendo lógicamente la literatura que ustedes la consulten. Algunos van a tener un punto de corte diferente, ¿no? Leve, vamos a hablar de una hipercalemia con valores de 5.1 a 6.000 equivalentes. Moderada, de 6.1 a 7. Y severa, un valor mayor de 7.000 equivalentes. Para otros, van a encontrar que esta severa está por encima de 6.5 mil equivalentes, ¿no? Como les digo, sí van a encontrar alguna discordancia dependiendo el autor o la literatura que ustedes revisen. Resulta que en los trastornos moderados y severos es donde ustedes van a tener justamente la mayor presencia de estas o de las manifestaciones clínicas que pudieran existir. ¿Cuáles son estas principales manifestaciones clínicas? Manifestaciones clínicas. Van a tener ustedes o pueden tener que el paciente les refiera debilidad. Podemos también tener la presencia de parestesias. Puede haber náusea, vómito. El paciente puede presentar palpitaciones, ¿sí? Y también alteraciones o trastornos a nivel del electrocardiograma. Y aquí es importante y me voy a detener un momento, puesto que son estas alteraciones electrocardiográficas las que de una u otra forma van a definir o a determinar la severidad o la urgencia con la que ustedes tienen que comenzar a bajar ese potasio. Es decir, una hipercalemia, independientemente si esta es leve, moderada o severa, ¿sí? Pero con alteraciones nuevas en el electrocardiograma,
Eso es ya una urgencia. ¿Ok? Entonces, no necesariamente debo esperar una hipercalemia severa para yo tener ya alteraciones electrocardiográficas. Las alteraciones electrocardiográficas pueden aparecer ya en la forma moderada o incluso hay algunos pacientes que en su forma leve ya tienen alteraciones electrocardiográficas. El umbral puede ser diferente. Por eso es que en toda hipercalemia, doctores, es mandatorio solicitar un electrocardiograma. Por favor, es mandatorio. Si ya existe alteraciones electrocardiográficas, entonces puede existir un riesgo potencial de la vida de ese paciente, porque esas alteraciones electrocardiográficas pueden llevar a una parada cardíaca. Entonces, no es cualquier cosa, ¿ok? Y yo puedo tener un paciente ya con alteraciones electrocardiográficas, les decía, en su forma moderada o incluso en una minoría de pacientes en su forma leve. ¿Ok? Entonces, mucho ojo. Toda hipercalemia es igual a electrocardiograma. Verifiquen. Y ustedes dirán, bueno, doctor, entonces, ¿qué alteraciones en el electrocardiograma yo espero encontrar o debo buscar en mi paciente? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver depresión del segmento ST como una de las más frecuentes. Pueden tener también la presencia de ondas T picudas, es decir, unas ondas T altas, súper altas, que casi se parecen a un QRS. Pueden tener también un aplanamiento o borramiento de ondas P, ¿ok? Pueden tener también ustedes un intervalo PR aumentado o incrementado. Pueden tener una disminución del QT. Pueden tener también un aumento del QRS. Incluso podemos tener ya un patrón de una fibrilación ventricular en estos pacientes. Incluso, doctores, ¿sí? La primera manifestación electrocardiográfica puede ser incluso la parada cardíaca. Es decir, el paciente puede debutar con una parada cardíaca sin antes o sin tener una antesala de cualquiera de estos trastornos en el electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, estos son los hallazgos que ustedes por lo general van a encontrar. ¿Sí? Arritmias cardíacas, una depresión del ST, ondas T picudas, aplanamiento o borramiento de la onda P, intervalo PR prolongado, una disminución en el QT, un aumento o prolongación, en este caso del QRS, ¿sí? En la duración me refiero aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren, a buscar esto en un paciente con hipercalemia. Obviamente es necesario tomar en cuenta ciertos trazados electrocardiográficos previos con la finalidad de poder hacer una comparación. Pero si no lo tienen, como les digo, pues asumimos que estos cambios son de novo, ¿sí? Y en presencia ya de una hipercalemia, rápidamente ustedes tienen o deben actuar. ¿Ok? ¿Alguna duda en este punto? ¿Alguna pregunta que tengan ustedes? Estamos claros entonces. Muy bien. Otro aspecto que ustedes deben conocer, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la etiología, es decir, las causas de hipercalemia. Como les he mencionado, es importante, antes de la corrección,
saber o identificar o buscar la causa, etiología. ¿Por qué un paciente puede estar en hipercalemia? Puede deberse lógicamente a ciertas, digamos, desplazamientos transcelulares. No se olviden que el catión, el catión, es decir, el ion cargado positivamente, ese es un catión, ¿no? El catión intracelular más importante es el potasio, no se olviden. En cambio, el catión extracelular más importante es el sodio, ¿ok? Entonces, cuando existen desplazamientos transcelulares, es decir que por razones, obviamente en este caso, digamos, particulares, el potasio que está en abundancia en el interior de la célula sale al exterior, ¿sí? A eso se refiere. Esto, por ejemplo, puede ocurrir, doctores, esto puede ocurrir cuando hay una acidemia. Esto puede ocurrir también cuando existe un déficit de insulina. Cuando existe lisis celular, obvio, existe ruptura de la célula y ese potasio que está en abundancia en el interior sale al exterior. Lisis celular, por ejemplo, ustedes pueden tener en una lisis tumoral, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay un tumor de por medio, cuando hay una rhabdomiolisis, cuando hay una isquemia intestinal, miren todas las causas, cuando hay una hemólisis, por supuesto, ¿no? Hemólisis, cuando hay transfusiones sanguíneas, ¿ya? Cuando existen o cuando se da una reabsorción de hematomas, sobre todo hematomas grandes, esa reabsorción puede estar generando esto, ¿ok? Eso como, digamos, principales causas. Por aumento de osmolaridad, también me está faltando un aumento en la osmolaridad. Esto por lo general, em, está dado lógicamente cuando hay incrementos significativos también de otros electrolitos, ¿no? Fármacos, ¿sí? Fármacos. No se olviden que hay fármacos también que producen hipercalemia, sobre todo los beta bloqueadores, ¿no? Es uno de los que puede presentar este tipo de, digamos, causa por desplazamiento transcelular. Otra causa u otro mecanismo por el cual puede darse una hipercalemia, ¿sí? Estos son causas de un incremento del potasio, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos tener también cuando hay una disminución en la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? No se olviden los pacientes con insuficiencia renal, pues no es cierto, ya sea esta una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, vamos a tener, y muchos de estos pacientes debutan con una hipercalemia, ¿ok? Entonces, qué importante conocer todas estas causas, etiologías, ¿sí? Donde podría hacerse evidente una hipercalemia. ¿Qué más? ¿Qué otras causas? Yo puedo tener también, en este caso sería una disminución en
en la excreción renal de potasio. Es decir, hay mecanismos renales en los cuales se ve afectada la eliminación del potasio y por ende se retiene y se acumula. ¿Ok? Entonces, aquí podemos tener algunas de las causas, por ejemplo, fármacos como los IECA, ARA2, los ahorradores de potasio, ¿no es cierto? Ahorradores de potasio, como los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, ¿sí? Es uno de los que podría dar una hipercalemia por estos mecanismos, ¿no? Eso, entonces, por favor, tomar en cuenta, considerar a la hora de poder establecer la causa o etiología de una hipercalemia, ¿sí? Esos como los principales, digamos, las principales causas, ¿no? Por las cuales pudiera darse una hipercalemia. ¿Alguna pregunta de la clase en este punto? No se olviden estos tres mecanismos, ¿no? Desplazamientos transcelulares por disminución en la tasa de filtración glomerular o por una disminución en la excreción renal de potasio. ¿Ok? ¿En qué otros casos más creen ustedes que podría darse una disminución de la excreción renal de potasio? ¿En qué casos? Doc, no la disminución de excreción de potasio. Tenía entendido que la manipulación de las muestras también causaba una lisis celular, pero no tengo entendido si esa era falsa, la hiperpotasemia o la hipercalemia. No, te puede dar una hipercalemia, obviamente eh, puede ser causa de. Obviamente que esto te puede dar una pseudo hipercalemia, ¿no? Pero sí, en este caso, cuando tú tomas la muestra, ¿no es cierto? Y no haces adecuadamente o no procesan rápido eso, puede existir una lisis, en este caso celular, y por supuesto puede darse una falsa hipercalemia en ese sentido, por mal procesamiento de la muestra, ¿sí? Sí puede darse también en esos casos, digamos, donde por mal procesamiento o una mala manipulación de la muestra, a veces botamos de golpe, en este caso, la jeringa sobre el tubo de ensayo, ¿sí? Sobre las paredes, a veces empujamos demasiado fuerte el momento de extravasar la sangre, ¿no es cierto?, al tubo, y ese golpe de la sangre en las paredes del tubo puede generar una lisis celular, ¿ok? O cuando le movemos muy, muy fuerte, a fin de que el anticoagulante se disperse homogéneamente, también podría haber una lisis, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda que exista? Bien, yo creo que con esas causas son las más frecuentes que podemos identificar, ¿no? Ahora bien, sí, lo que tú mencionabas, pues efectivamente lo conocen como una pseudo hiperpotasemia, ¿no? Una pseudo hiperpotasemia, pongámoslo acá. Esta pseudo hiperpotasemia. ¿En qué casos yo voy a tener entonces una pseudo hiperpotasemia? ¿Sí? Esa sería, en este caso, la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, líquidos intravenosos que tengan o estén cargados de potasio. Es una pseudo hiperpotasemia. Cuando existe el uso del torniquete por un tiempo no prudencial, ¿ok? Cuando hay una hemólisis durante la venopunción, ¿ya? ¿Qué más? Cuando existe un incremento de las plaquetas, ¿sí?
un incremento en las plaquetas o los leucocitos te puede dar una pseudo hiperpotasemia. ¿Ok? Toma en cuenta estas situaciones, ¿no? Entonces, esas son las, digamos, las formas más frecuentes de una pseudohiperpotasemia. Líquidos intravenosos cargados de potasio, el uso de un torniquete por un tiempo no adecuado, una hemólisis durante la venopunción, un incremento, digamos, patológico de plaquetas o leucocitos también te podría generar una pseudohiperpotasemia. Bien, ¿alguna otra duda? Ok, entonces no se olviden que cuando yo tengo un paciente con hiperpotasemia es clave, entonces les decía, el electrocardiograma, ¿no? Obviamente ver estos hallazgos a nivel del electrocardiograma. Esto es importantísimo, importantísimo, doctores. Como les decía, no esperen tener una hipercalemia moderada o severa necesariamente para ya tener manifestaciones, ¿no? Puede darse desde la moderada o incluso desde la leve, como les decía. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer cuando ustedes tengan una hiperpotasemia? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar entonces de el manejo, ¿no? Manejo de la hiperpotasemia. Hay diferentes formas que ustedes tienen para bajar el potasio, pero dependerá del grado de urgencia que ustedes tengan, lógicamente, para aplicar tal o cual de ellas. ¿Por qué? Porque en tiempos de acción o en tiempos de inicio de acción puede diferir. Por ejemplo, no es lo mismo querer bajar el potasio con gluconato de calcio, que tendrá un efecto ya en los primeros 3 minutos, que por ejemplo con unas nebulizaciones con salbutamol que tendrá su efecto a los 30 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es importante establecer, digamos, prioridad dependiendo el tiempo de acción en los cuales estos podrían actuar. Pero el que sí es clave y el que sí es mandatorio, en este caso, la primera medida que ustedes tienen que hacer es estabilizar la membrana de, de esa célula miocárdica para que no exista una despolarización anormal de esa membrana por el exceso de potasio, en este caso extracelular, ¿sí? Y que va a generar una arritmia y que probablemente esa arritmia sea fatal. Entonces, en la primera consideración es estabilizar la membrana de la fibra miocárdica, estabilizar la membrana, miocito, ¿sí? ¿Con qué van a conseguir esto ustedes? ¿Con qué? Con el gluconato de calcio, gluconato de calcio, ¿ok? Con esto van a conseguir ustedes, entonces, la primera medida que ustedes deben optar, más aún si ya tienen cambios electrocardiográficos y si no los tienen para evitarlos, porque la idea es evitarlos, ¿sí? Van a utilizar justamente gluconato de calcio. ¿Cómo lo van a utilizar ustedes? Pueden utilizar gluconato de calcio, ¿sí? Gluconato de calcio, 1 a 2 gramos diluido en 50 ml de dextrosa al 5% en agua y van a pasar esto y pasar y ve en 10 minutos. Así va a estar su prescripción en primera instancia. Y después de esta carga, ¿sí? Y luego pueden dejar gluconato de calcio,
¿sí? Pueden dejar 1 gramo, o sea, una ampolla, 1 gramo, o sea, una ampolla, IV cada 8, cada 12 horas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, primero, dependiendo, insisto, la severidad. Si tienen que actuar rápido, entonces den una primera carga, 1 o 2 gramos, diluido en 50, de dextrosa al 5% en agua. Licenciada, prepáreme 2 ampollas en 50 de dextrosa al 5 en agua y pasémosle eso al paciente en 10 minutos. Listo. Ya está, doctor. Ya, ahora dejemos de mantenimiento. Vamos a dejarle gluconato 1 gramo IV cada 8 horas o cada 12, dependiendo la severidad de la hipercalemia. ¿Ok? Cuando ya han estabilizado la membrana de esa célula miocárdica, ahora sí ya están protegidos, entre comillas, de alguna arritmia que pudiera ser fatal en ese paciente y que lógicamente pudiera complicarles la vida en ese sentido. ¿Ok? Ahora, ¿en cuánto tiempo comienza a hacer efecto esta intervención? Entonces pongámosle comienzo. Esta intervención comienza a tener efecto en menos de 3 minutos. ¿Sí? Perfecto. Una vez que han estabilizado la membrana, ahí sí ustedes pueden ir con otras intervenciones. Que usar diuréticos, diuréticos de asa como la furosemida, que beta-2 agonistas de acción corta como el salbutamol, que una solución polarizante con dextrosa más insulina, ¿no es cierto? Y que claro, en última instancia, nos queda la hemodiálisis. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Podemos usar también aquí la insulina, una solución polarizante, así la conocen o así le dicen. Solución polarizante. Doctor, pero bueno, ¿y cómo hago, cómo preparo esta solución polarizante? Esto ustedes lo van a preparar, ¿sí? O lo van, sí, pueden hacerlo. Si tienen dextrosa al 50%, pueden utilizar de 25 a 50 ml más 10 unidades de insulina rápida. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Vamos a ponerle 50 a 100. 50 a 100 van a usar de esto. 50 a 100 ml más 10 unidades de insulina rápida. ¿Ok? Si no tienen dextrosa al 50%, ¿sí? Si no tienen, pueden usar dextrosa al 10% en agua, que eso sí podrían tenerlo. Vamos a usar de 300 a 500 ml más 10 unidades de insulina rápida. ¿Ok? Estamos bien acá. 25 a 50 es, perdón. 25 a 50 ml, ¿sí? De dextrosa al 10%. Bien. Entonces, estamos claros, no siempre ustedes van a tener a disposición dextrosa al 50%. Entonces, les toca usar dextrosa al 10%. Y ahí pueden usar 300 a 500, ¿sí? O 250 a 500 con 10 unidades. Pueden usar las mitades, ¿sí? Pero ya no con 10 unidades, sino con 5 unidades de rápida, ¿ok? Es decir, el 50% de esta dilución también lo podrían usar. Sobre todo tengan cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, ustedes van a tener por lo general pacientes
con insuficiencia renal, donde quizás esas 10 unidades de insulina rápida es bastante, ¿sí? Y tampoco quieres sobrecargarle de líquidos, entonces pásale las mitades, ¿sí? Qué sé yo, puedes pasarle 250 con 5 unidades, ¿ya? De dextrosa al 10, o 25 con 5 de insulina rápida, ¿ok? De dextrosa al 50%. Entonces, toma en cuenta esos escenarios que de pronto podrías tener. Esta es la manera de preparar una solución polarizante. ¿En cuánto tiempo va a comenzar la acción de esta? Una solución polarizante está actuando al cabo de 15 a 30 minutos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a estas dos intervenciones que tenemos para bajar, obviamente, el potasio? ¿Alguna duda? Tengo una pregunta. En el caso de una cetoacidosis diabética, de igual manera vamos a empezar por el gluconato o pasamos directamente a la infusión de insulina. A ver, en una cetoacidosis diabética, a ver, no confundamos, ¿no? Una cetoacidosis diabética, por lo general, hiperpotasemia en una cetoacidosis diabética, muy raro que lo tengas. Más vas a tener hipopotasemia, porque si hablamos de cetoacidosis diabética, ese paciente va a estar con bomba de insulina. Y la bomba de insulina va más bien a movilizar potasio al interior de la célula por el mecanismo fisiopatológico que les di, y más bien vas a tener una hipopotasemia, ¿sí? Entonces, ojo, ahí por lo general vas a tener eso. Ahora, si es que se trata de una cetoacidosis diabética en un paciente que previamente ya está con hipercalemia, bájale primero el potasio, ¿sí? Antes de empezar la bomba, es una prioridad bajar el potasio porque eso puede llevarte a la muerte de ese paciente, insisto, ¿sí? No esperes, sobre todo si es que ya tienes cambios electrocardiográficos. Entonces, se convierte en una prioridad primero bajarle el potasio y luego sí instala tu bomba de insulina en este caso. Y por supuesto, la primera medida que tienes que ejercer es con el gluconato de calcio. Ese es el paso número 1. El paso 2, 3, lo que sea, ahí sí dependerá de cada paciente. Pero el paso número 1, ¿sí? Siempre estabiliza la membrana de esa célula miocárdica con gluconato de calcio. Me estoy olvidando aquí en cuánto tiempo por lo general van a pasar esta solución polarizante. Háganlo en unos 60 minutos, ¿no? En una hora, no lo hagan en menos tiempo, muy rápido, ¿no? Porque eso podría exacerbar la hiperpotasemia, ¿no? Entonces, a ver de los otros, si está el tiempo, si está cada 8, 12, 10 minutos, ya. Ok, entonces a la enfermera, licenciada, prepáreme dextrosa al 10% en agua, 500 ml más 10 unidades de insulina y pasamos eso en 60 minutos o en una hora. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo va a ser la prescripción? Ah, no, saben que me da un poco de recelo ponerle 10 unidades. Licenciada, póngale 250 nomás, 250 de dextrosa al 10 con 5 unidades, porque es insuficiente renal y me da miedo las 10 le vaya a dar hipoglucemia. Licenciada, vamos, mientras están pasando esto, hágale nomás una glucosa cada 30 minutos hasta que termine de pasar esto. Ya después le podemos hacer una glucosa cada hora, cada 2 horas, por lo menos en las en las siguientes 12 horas, para que puedan ustedes evitar o tener en cuenta la posibilidad de que haga una hipoglucemia ese paciente. Ojo con eso, ¿no? Sobre todo porque van a ser insuficientes renales y que esas 5 unidades de rápida para ellos es bastante. 5 para ellos puede significar 10, 15, 20. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Estén monitorizando la glucosa, sí, cada 30 minutos mientras está vigente la infusión y después de que ya ha pasado cada hora, cada 2 horas, por las primeras 12 horas al menos para ver cómo se comporta, ¿no? ¿Estamos?
¿Alguna otra duda? Otra medida que ustedes pueden optar es el uso del bicarbonato de sodio. Ojo que esta es una buena estrategia para bajar potasio. Claro, no tiene quizás, digamos, un impacto importante como en los otros, no te bajará tanto, pero sí puedes usar a razón de 1.000 equivalente por kilo, ¿sí? Supongamos, pesa 60 kilos, 60.000 equivalentes. Ahora, no te olvides que cada ampolla, una ampolla de 10 ml de bicarbonato, te aporta con 8.3, 8.4 mil equivalentes, ¿sí? Entonces, si tú tienes un paciente, ¿no es cierto? Si tú tienes un paciente que pesa 60 kilos, 60 por 1 le tocaría, en este caso, claro, 60, dividido para 8.4, resulta que le toca 7 ampollas. Entonces le vas a pasar, ¿sí? Esas 7 ampollas en ese paciente, no le diluyas, ¿sí? No le diluyas en nada. El bicarbonato de sodio, por lo general, a las dosis que vas a pasar, no se le diluye, ¿sí? No se le diluye. Puedes pasarle directamente en al menos, ¿sí? En 1 a 2 horas, por lo menos, en 1 a 2 horas, ¿ok? En este caso, para el ejemplo, te decía, nos tocaría a unas 7 ampollas. Es diferente cuando vas a compensar una acidosis metabólica donde tienes el bicarbonato en el suelo. Obviamente ahí utilizas ya una fórmula para compensar ese bicarbonato, que no es esta es para pasar bicarbonato en el contexto de una hiperpotasemia, no para compensar una acidosis metabólica severa. Ojo, ¿sí? Es decir, cuando tienes un pH menos de 7.20 o un pH menos de 6.9 en la cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces, ojo, ahí es diferente. Ahí la fórmula es 0.3 por el exceso de base por el peso en kilos. Eso te da el total de 1.000 equivalentes. Eso divides para 8.4 para saber el total de ampollas. De eso solo le pasas el 50%. ¿Sí? Entonces, ese es otro mecanismo, eso es más para compensar una acidosis metabólica. Aquí lo que vas a hacer es aplicar bicarbonato más en el contexto de una hiperpotasemia. ¿Ok? ¿Está claro cómo vamos a hacer? Entonces, no te olvides de esto, pásale en un tiempo de 1 a 2 horas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Una pregunta, con respecto a la hiperpotasemia, la acidosis que vamos a encontrar aquí no es más una acidosis láctica que vamos a encontrar. No necesariamente. A ver, en una hiperpotasemia podrías tener más en el contexto de una acidosis metabólica, ¿sí? Pero, o sea, podrías tener en cualquiera de los escenarios, de hecho, una Ah, ya. hiperpotasemia. Si es una insuficiencia renal, no te olvides que la insuficiencia renal te da una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP elevado, pero esta es una acidosis por uremia, ¿sí? No por acidosis láctica. La acidosis láctica tú tienes que te da cuando hay una hipovolemia, es decir, un paciente que está chocado, cuando tienes un paciente que está en sepsis, ahí tienes una acidosis láctica. Pero, como te digo, todo dependerá del escenario en el que estés. Por lo general, los pacientes con hiperpotasemia son insuficientes renales. La insuficiencia renal, es decir, la uremia, te da una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAP elevado. Sí, la acidosis láctica también está dentro de estas causas, pero es otra
adicional, o sea, no está dentro de acidosis láctica, ¿no? La acidosis láctica más por hipovolemia, por sepsis, pero no sería ese en este caso. Ahora, claro, si yo tengo un paciente que está con insuficiencia renal y está séptico, es diferente, o sea, eso te explico, no deberías ver el escenario en el que se encuentra, el escenario clínico en el que se encuentra tu paciente, ¿no? Podría darse por acidosis láctica o no en acidosis láctica, pero sí definitivamente es una acidosis metabólica normoclorémica con anión GAB elevado, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bien, hay algunos libros que van a encontrar ustedes que el bicarbonato, por ejemplo, aquí le diluyen. Algunos te hablan, dice, ponga 150,000 equivalentes en 1 litro de dextrosa al 5 en agua, te dice. 150,000 equivalentes, si tú le divides 150, dividan 150 dividido para 8.4 para saber cuántas ampollas. ¿Cuánto te da? 150 dividido para 8.4. 17, Doc. Ya ves. 17 ampollas, o sea, hay libros que te dicen diluya 17 ampollas en 1 litro de dextrosa al 5% en agua y eso pase en 2 a 4 horas, te dicen. Y si es insuficiente renal, ya le pasé 1000 de líquidos en 2 horas. ¿Sí? Entonces, sí han de haber escuchado eso de que el bicarbonato, cuando no se usa de forma racional, puede darte un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Y las razones son estas. Entonces, tengan mucho cuidado ahí, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Otros te dicen pase 14 ampollas, que a la final es casi similar. 14, los otros 17 ampollas, pero dilúyale en 1000 de dextrosa al 5 en agua y pásele en 2 horas. ¿Y si es insuficiente renal? O sea, es mucho, ¿sí? Entonces, preferible, le das un toquecito nada más de bicarbonato de sodio que vas a tener buenos resultados, como te digo, 1,000 equivalente por kilo. Eso le divides para 8.4 y ya tienes cuántas ampollas y eso le pasas en 1 a 2 horas, sin diluirle, para no sobrecargarle de líquido al paciente y listo, se acabó. ¿Ok? Estamos, y de ahí, lógicamente, haces nuevo control, etcétera, etcétera, ¿no? Los controles tendrías que hacerlo cada 4, cada 6 horas sería lo ideal, ¿no? ¿Estamos? Esto les da claro porque sí van a encontrar libros que te dicen eso. 15, diluyan 14 ampollas, 17 en 1 litro y pasen en 2 horas. Y si es insuficiente renal, que es lo más probable que encuentren hiperpotasemias ustedes en insuficientes renales, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Con esta forma que les estoy enseñando, harían menos daño y tendría un impacto importante, ¿no? ¿En cuánto tiempo comienza a hacer efecto esta medida que les estoy explicando? También en 15 a 30 minutos. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra forma tengo para bajar potasio? Vamos a ver una cuarta forma para bajar potasio. Y tenemos a los beta 2 agonistas de acción corta. Y me refiero específicamente al salbutamol, a las nebulizaciones con salbutamol. ¿Ok? ¿Cuánto vas a usar de salbutamol? Si es una forma inhalada, puedes usar de 10 a 20 miligramos, ¿sí? O en su defecto, bueno, nosotros no tenemos el salbutamol intravenoso, ¿no? Pero en otros lados sí hay intravenoso y por lo general utilizan a dosis de 0,5 miligramos. Para ponerte más simple, puedes usar en nebulización, ¿sí? Le vas a decir a la enfermera, vamos a diluir 2 ml de solución salina al 0,9% más 1 ml de salbutamol. Y eso le vas a decir a la enfermera, esto vamos a hacer cada 20 minutos por 1 hora. O sea,
3 en la primera hora y luego le podemos dejar cada 4, cada 6 horas, ¿sí? Entonces, la primera hora le vas a hacer cada 20 minutos, es decir, le vas a hacer 3 nebulizaciones en la primera hora, como si fuera una crisis asmática, ¿sí? Y después de eso, ahí sí le dejas cada 4 a 6 horas, ¿ya? Tienes que vigilar la frecuencia cardíaca. Si ya alcanzas una frecuencia cardíaca mayor de 110 por minuto, anda bajando la frecuencia, ¿sí? No te olvides que el salbutamol te puede taquicardizar. Ahora, ¿qué pasa si ya de por sí tienes taquicardia en el paciente? No vas a usar esta opción, pues, ¿no es cierto? Porque sabes que le puede taquicardizar más. Entonces, ¿de qué va a depender? Esto no es una receta de cocina que tú vas a decir, allá, paso 1 le doy esto, paso 2 no. Tendrás que ver escenarios. El paso 1 sí es de ley, es para todos. Pero si le pongo el 2 o le pongo el 3 o de pronto le pongo los 3 o le pongo los 4, ya dependerá del escenario clínico que tú tengas, ¿sí? Si tengo un paciente con hiperpotasemia y de por sí tiene 120 de frecuencia cardíaca, no le voy a dar un beta 2 agonista que le puede taquicardizar más a ese paciente. Entonces tienes que analizar eso, por favor, ¿no? Ahora, en cuánto tiempo va a comenzar el efecto de el salbutamol? Dentro de 30 a 90 minutos. ¿Ok? Entonces, mira qué importante esta situación. Ahora, vamos con otra forma. ¿Cuál me falta? Ya hemos visto beta 2 agonistas. Vamos con los diuréticos de ASA. En este caso, la furosemida. La furosemida vas a utilizar en dosis mayor o igual a 20 a 40 miligramos, ¿sí? Intravenoso, día. ¿Ok? Ahora, aquí tienes que tener en cuenta algunas situaciones. Primero que la forma que utiliza o el mecanismo por el cual la furosemida baja potasio es por la diuresis. Si tienes un paciente insuficiente renal que ya no orina, ¿por dónde le vas a hacer perder el potasio? ¿No es cierto? A veces veo que mis residentes ponen, el paciente no orina ya 3 años y le dejan con furosemida. ¿Por dónde te va a eliminar el potasio? Entonces ya no cabe. Entonces, si te das cuenta, habrá escenarios en los cuales puedas utilizar uno o dos o todos, ¿ya? Ten cuidado en este caso con la presión arterial. Si el paciente es hipertenso, te va a aguantar esas dosis. Si no es hipertenso, tendrás que ir con calma, quizás tengas que ponerle 10 IBQD o 10 cada 12, y ahí le vas subiendo, le vas titulando, dependiendo la presión arterial. No te olvides, o sea, tienes que analizar los escenarios, ¿ok? ¿En cuánto tiempo o cuándo comenzaría la acción? A los 30 minutos. ¿Estamos? Otra forma para bajar el potasio, ¿sí? Bueno, nosotros no tenemos tanto las resinas fijadoras de potasio, pero sí es necesario que las conozcas. Hay resinas fijadoras de potasio. Por ejemplo, el circonio de sodio, ¿sí? Como les digo, nosotros no tenemos el cayexalato, por ejemplo, ¿ya? No las tenemos. Así es que no sería aplicable a nuestro medio. Y finalmente, tendrías o podrías utilizar ya como último recurso la hemodiálisis. Ojo que muchos de estos pasos, ¿sí? Te pueden ayudar a ganar tiempo hasta que le mandes a diálisis al paciente, ¿sí?
Porque claro, hay hiperpotasemias refractarias que ya le pones lo uno, ya le pones lo otro y nada, pero obviamente utilizando de forma correcta, ¿no? Y resulta, o si no, te baja un poco y después otra vez se sube. O sea, ese paciente está gritando la necesidad de diálisis, ¿sí? Ahí tú ya te das cuenta, no, este paciente, pero la diálisis en muchos hospitales, por no decir que en casi ninguno de los públicos que tenemos, excepto los de tercer nivel, no tienes la unidad de hemodiálisis ahí ese momento. Entonces tienes que buscar una transferencia, tienes que hacer trámites para una clínica de convenio. Mientras eso pasa, ese potasio está alto y tienes que hacer algo porque eso es una urgencia y tienes que bajar ese potasio, si no ese paciente te puede hacer en cualquier momento una parada cardíaca, ¿sí? O una arritmia cardíaca fatal y tienes que ganar tiempo. Entonces, utilizas todo lo anterior hasta que ese paciente ya le sale la diálisis y claro, ya ahí es otra historia, ¿no? ¿Ok? Estamos de acuerdo. Esas serían las 7 formas que tendrían ustedes para bajar el potasio. Como les digo, de las 7, la que siempre debe estar en primera instancia, repito, es tu prioridad estabilizar la célula miocárdica, ¿no? Y eso lo consigues exclusivamente con el gluconato de calcio, ¿ok? Esa sí tiene que ser tu prioridad, eso te va a dar paciente. Si no estabilizas esa membrana, en cualquier momento es una bomba de tiempo, te puede dar una arritmia o le puede dar al paciente una arritmia fatal, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas? Doc, una pregunta. Ajá. Cuando utilizo nebulizaciones con salbutamol para disminuir la frecuencia cardíaca en caso de taquicardia, ¿qué medicamentos utilizo? Perdón, no le escuché muy bien, tuve una interferencia. Dígame. Que cuando utilizo las nebulizaciones con salbutamol y presento taquicardia, ¿qué medicamentos utilizo para disminuir la frecuencia cardíaca? Bueno, en ese sentido, no puedes, o más bien tienes que diferir la dosis, ¿sí? O suspender el medicamento, ¿ya? A menos que sea una frecuencia cardíaca que supere los 150 latidos por minuto, ¿sí? No es o no se constituye una emergencia, pero obviamente ya te alertas. Es decir, si yo tengo un paciente que empezamos con 80 latidos, empezaste las nebulizaciones y ya está en 120, la solución es suspender el medicamento o diferir esa dosis hasta que baje, ¿sí? Entonces, no vas a usar tú, ni se te ocurra dar beta bloqueadores, ¿sí? Porque, ojo, los beta bloqueadores suben el potasio, no te olvides, ¿ya? Entonces, no es una indicación para dar antiarrítmicos como amiodarona y esas cosas, cuidado, ¿no? Simplemente lo que haces es diferir la dosis o suspender el medicamento, punto, nada más. Pasa el efecto del salbutamol, que tiene un efecto rápido, afortunadamente, 2, 4 horas, y el paciente solito regresa a esa frecuencia cardíaca, ¿ok? Si obviamente la taquicardia es por eso, ¿no? Si no, tendrás que corregir la causa de base. Sí, pero en este caso nos estamos refiriendo a que la taquicardia la produjo el salbutamol, ¿sí? Entonces se corrige suspendiendo el salbutamol. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas?
referente a hiperpotasemia. ¿Todo está claro? ¿Quieren que les enseñe la fórmula para corregir una acidosis metabólica severa en cuestión del bicarbonato? ¿Sí? Para que sepan, obviamente esta es la forma de compensar o de bajar potasio con bicarbonato, no van a confundir, ¿no? Esto ya es muy independiente, esto no aplica para hiperpotasemia, sino que les voy a enseñar la fórmula para corregir una acidosis metabólica severa, ¿sí? En términos del bicarbonato me refiero, ¿no? Cuando tengan ustedes una acidosis metabólica severa, ¿sí? Es decir, esas acidosis con un pH menos de 6,9, como por ejemplo en acetoacidosis diabética, o un pH menos de 7,20, como en la acidosis láctica, ¿sí? Que por lo general suelen tener aquí bicarbonatos menores de 10 a 12, ¿sí? Ahí van a aplicar entonces esta fórmula que les voy a dar, ¿sí? En este caso, esta fórmula que es el déficit de bicarbonato, es decir, cuánto de bicarbonato me está faltando, 0,3 por el peso en kilos, ¿sí? Y por el exceso de base. El exceso de base, no te olvides que te da la gasometría, ¿no? ¿Sí? Entonces, supongamos, tienes un peso de 60 kilos y un exceso de base de 2,8. Hagamos ese cálculo. 0,3 por 60, hagan ese cálculo. 0,3 por 60 y por 2,8. Me da 50,4. ¿Sí? ¿A todos les salió eso? Sí. Sí, ya. ¿Qué quiere decir este 50,4? 1000 equivalentes de bicarbonato. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiene una ampolla? ¿Cuánto les decía? Una ampolla tiene ¿cuántos de 1000 equivalentes de bicarbonato? 8,4. Entonces esto le divides para 8,4 para saber cuántas ampollas necesitas. Entonces, 50,4 dividido para 8,4 me sale 6, ¿sí? Bueno, aquí me salió poquito. 6 ampollas, ¿ok? Pero habrá casos, por lo general, aquí les suele salir, qué sé yo, unas 30 ampollas, ¿ya? Supongamos. O 36 ampollas, ¿ya? Vamos, solo para el ejemplo. No es que le vas a pasar estas 36 ampollas, le pasas solo el 50%, ¿sí? Es decir, ¿cuánto en este caso? ¿Cuántas ampollas le vas a pasar? Le vas a pasar 18, ¿sí? Estas 18 ampollas, esto sí podrías pasarle, en este caso, a este paciente diluidos en 1 litro de dextrosa y eso le vas a pasar en 2-4 horas, ¿sí? Ahora, después de pasar esto, a los 60 minutos tienes que hacer una nueva gasometría a ver cuánto se ha recuperado ese bicarbonato del paciente. ¿Estamos? Entonces, no te olvides. ¿Cuándo aplicas esta fórmula? Cuando tengas este escenario, ¿sí? 0,3 por el peso en kilos por el exceso de base. El exceso de base te da la gasometría. El total va a ser el total de 1000 equivalentes de bicarbonato. Esto le divides para 8,4 para saber cuántas ampollas. De estas ampollas solo le pasas la mitad, el 50%, ¿sí? Una vez que le pases la mitad, a los 60 minutos de lo que le has pasado, le haces una nueva gasometría y ahí tienes los nuevos valores y según eso vuelves a aplicar la fórmula si es que no ha habido una recuperación. ¿Ok? ¿Estamos? Esta, en cambio, es la fórmula para corregir una acidosis metabólica severa en términos de el bicarbonato. ¿Ok? Para compensar un bicarbonato que esté muy bajo, menos de 10 a 12 mil equivalentes. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, doctores, ¿alguna duda? Sí, dígame. ¿Cuánto tiempo nos dijo que debemos pasar el 50% de ampollas? ¿En 4 o 6 horas? Ya, esto le puedes pasar este número de ampollas, como ya te va a salir 15, 18, 20 ampollas, ¿sí? Como ya te va a salir eso le diluyes en 1000
ml de dextrosa al 5% en agua y eso le pasas en 2 a 4 horas. En 2 a 4 horas. Pero lógicamente este escenario es diferente, ¿no? Este escenario ya puede ser diferente. Por ejemplo, en una sepsis, ya en una acidosis láctica por hipovolemia, es decir, ya puede ser otro escenario en este sentido. Ahora, no pasa nada si tú le pasas el bicarbonato sin diluir, no pasa nada. Entonces, ten cuidado sobre todo de sobrecargar de líquido en pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿sí? Ten cuidado. Por eso es que se asocia con edema agudo de pulmón el pasarle bicarbonato, porque le diluyen. Y claro, pasarle 1000 en 2 horas para un paciente con insuficiencia renal es demasiado. Entonces, ten mucho cuidado con eso, ¿no? Ok, ¿alguna otra duda? Disculpe que lo moleste, me perdí en la parte de la división de los 50.4 mil equivalentes para el 8.4 que es lo que contiene la ampolla. El Sí, valor aquí yo le estaría- puse, aquí te salió 6, ¿no? Aquí te salió 6, sino Ajá. que obviamente el 50% tendrías que pasarle solo 3 ampollas. Me Ay, salió muy bajo, por eso me inventé y le puse 36. Eso ay, fue ay, todo. Ajá. ya. No estaba perdido yo, ya. Ya, Gracias. porque por lo general no te va a salir así 6 ampollas, poquito, no te va a salir. Te va a salir bastante, porque el exceso de base en estos casos es bien alto, ¿no? No es 2,8, aquí quizás esté 12, quizás esté 15, 17 de exceso de base. Yo le puse muy bajo el exceso de base para el ejemplo, ¿no? Pero no me acordé que es una acidosis metabólica severa y ahí el exceso de base va a estar súper alto y es más en negativo, ¿ya? Porque está en acidosis. ¿Ya? Entonces, obviamente, pero va a estar menos 15, menos 13, menos 12, y ahí ya te va a salir bastante, te va a salir, supongamos, unas 36 ampollas, y ahí sí le pasas solo el 50%. Le pasas el 50%, una vez que has pasado, esperas una hora, le haces una nueva gasometría y ves cómo se ha recuperado el paciente, ¿no? Listo, listo. Muchas gracias. Ya, ok. Perfecto, ahí nos vamos a quedar, doctores, por el día de hoy. Si no hay más dudas finales, ¿alguien? Creo que está claro. Perfecto, les agradezco por su atención. Hasta una próxima clase. Tengan todos ustedes una buena noche, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.